Si os parece, empezamos ahora. Hoy estamos bombardeados desde hace, no desde hoy, sino desde hace bastantes días, con el rollo belicista, armamentístico, con su normal de TRAN, etcétera, etcétera. Es decir, un aspecto global. Hoy vamos a pasar a algo mucho más local, como fue la transición, La sombra de Franco, la transición, que es el título del libro que van a presentar, mejor dicho, y que queremos que sea un poco un reconocimiento a Alfredo Grimaldos, que fue un compañero que vino varias veces, por lo menos 5 o 6 veces aquí al Ateneo, a presentar libros y a hablar de otras cosas, entre ellas del flamenco, que era una de sus grandes debilidades y aficiones que tenía Alfredo, y que nos dejó en el año 2020. Fusionamientos con la visita de Alfredo en Valladolid. Más decir que el libro que vamos a presentar hoy es una reedición, vamos a llamarlo así, ¿no, Manolo? Porque una reedición ampliada, efectivamente, porque el libro termina la transición, va del año 76 al año 1980 y se ha ampliado 3 años más gracias a Andreu García, que está aquí a mi izquierda, y que era amigo y colaborador de Alfredo durante años, y que se ha ampliado el libro. Entonces merece la pena quien le tenga, merece la pena comprar el libro, la nueva edición, porque son 3 años. Luego explicará Andreu el por qué esa ampliación de solo 3 años, ¿no? Y por qué precisamente por el tema de la ley de amnistía, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que deciros que hay en el libro, en el original había como 60 páginas, me parece, bueno, más o menos, al final con un apéndice donde hay una cronología incompleta, por supuesto, de los atentados y los asesinatos que cometieron la Policía Nacional, la Guardia Civil o los grupos de extrema derecha vinculados al régimen de entonces, ¿no? Entonces la ampliación del libro es muy oportuna, porque ya empieza a tocar asesinatos del GAL y, entre otros, comentando ahora, bueno, pues sucesos como el tiroteo que hubo en el Largo Adiós en enero de 1980, que quedaba un poco fuera así de repaso, se citaba, ¿no? Entonces, pero de eso nos hablará Andreu con más calma, ¿no? Decir que es obligado lo del recordatorio que empezó diciendo, lo de la dedicatoria del libro en la fecha del 27 de septiembre, porque yo creo que se ha dicho, y hay gente que lo sigue sosteniendo, que fue una transición pacífica la que aquí tuvimos, ¿no? Si solo con hojear el libro, ya no digo las decenas y decenas de muertos que originó las fuerzas de orden público, queda evidente que es una auténtica falacia el que se hable de transición pacífica la que tuvimos en este país, ¿no? Algunos de los que estamos aquí, por suerte o por desgracia, vivisteis, bueno, momentos tensos, violentos, etcétera, de aquellos años, ¿no? Pero bueno, hay quien sigue afirmando de que hay que seguir valorando positivamente el periodo que se abrió cuando murió el dictador en la cama, hay que recordarlo. Murió en la cama, pero bueno, había bastante movilización en la calle y bueno, eso también me imagino que a lo mejor sale, si no en la exposición, en el coloquio, y habrá que valorar. Simplemente quería citar a los 5 asesinados el 27 de septiembre, que como sabéis eran 3 militantes del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico, que murieron fusilados a las afueras de Madrid y en medio de Manzanares, y 2 militantes de ETA, Juan Paredes Manot Chiqui y Ángel Lutaigui, ¿no? Los del FRAP, el nombre eran
aparte de José Humberto Baena, Gallego, Ramón García Sanz y Luis Sánchez Bravo. Yo creo que en el ánimo de todos debemos de seguir teniendo estos tres nombres como los de todos los caídos de esos años por la lucha por la libertad que tanto nos costó y que, bueno, tenemos una libertad a medias todavía y que será difícil, pero que hay que seguir peleando por ella, ¿no? Convocaros ya de paso, aprovechar para recordaros que el 14 de abril, lunes, el Ateneo convocará, como todos los años, el acto tradicional, vamos a decirlo, de reparto de claveles en la Plaza de la Libertad. De momento está comunicada la concentración a las 7 de la tarde y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta negativa. Vemos muy mucho que la Junta de Cofradías, si recordáis alguno lo que nos ocurrió hace 6 o 7 años, bueno, hubo una provocación por parte de estos miapilas, capuchones y demás del Opus, pues que se personaron por ahí cuando no tenían que estar ya. El permiso está pedido para las 7 de la tarde y el acto durará como una hora. Consistirá en el reparto de claveles, unas breves intervenciones y algo de música habrá, ¿no? Como todos los años. Bueno, la intención del Ateneo es celebrarlo en la más absoluta tranquilidad y pacíficamente, porque no puede ser de otra manera, siendo organizado por el Ateneo Republicano, pero bueno, hay que estar atentos a ver si lo podemos hacer o no, y desde luego pediros que ahí hay carteles, si alguno quiere llevarse un ejemplar para colocar en su barrio, en su fábrica o en el portal de su casa, pues se lo agradeceremos eternamente, porque creemos que ahora que, bueno, nos siguen bombardeando también con noticias como que, bueno, ahora el que se dice el rey emérito, pues como sabéis, ha demandado, ha tenido la jeta de demandar a un expresidente de la Comunidad de Cantabria, ¿no? A Revilla, ¿no? Que es bueno, lo más demencial que nos podemos pensar, ¿no? Con lo que ha hecho este pájaro, que ahora encima reclame 50.000 personas y dice que es una asociación benéfica. Entonces, vamos, simplemente pediros que si podéis contribuir a difundir la convocatoria, pues todos nos vendrá bien, más que nada, pues bueno, porque el anhelo de la República no tanto es un acto para recordar la Segunda República, evidentemente, pero en estos tiempos, más que nada, miramos hacia adelante y queremos pensar que, bueno, que el mundo está muy, muy jodido y que necesita de muchas voces y muchas manos para salir un poco de esta situación. Y sin más rollo de nada, os presento, bueno, a mi izquierda, como he dicho, está Andreu, que es colaborador fue de Grimaldo, y gracias a él hemos recuperado esos 3 años que se han incorporado al libro. Y a mi izquierda está Manolo Blanco Chivite, que, como sabéis, fue uno de las personas que estuvieron condenadas y juzgadas en los consejos de guerra con los compañeros, los 5 que he citado anteriormente y que fueron fusilados. Él tuvo la suerte de salvar el pellejo por última hora y la condena se la cambió Franco por 30 años, ¿no?, de condena, ¿no? Fue, bueno. Pero bueno, tenemos la suerte de que está hoy con nosotros, ya ha estado en alguna ocasión anteriormente, y a los cuales, bueno, tanto a Andreu como a Manolo, os pido un aplauso para ellos. Buenas tardes. Hace unos años estuve aquí también, recuerdo, no había tantos carteles por las paredes, ahora están más bonitas. Creo que luego estuve también en una charla que organizó el Ateneo en la Universidad de Valladolid. También estuve en la proyección que preparasteis sobre aquel documental de Adolfo Dufour que se titulaba Septiembre del 75. En fin, he estado otras veces para otros menesteres, ¿no? En fin, que tengo cierta familiaridad ya con el Ateneo Republicano de Valladolid. Es un punto de referencia, no solamente para Valladolid, sino también para el republicanismo en general, ¿no?
Ahora es la presentación de este libro de Alfredo Grimaldos. Alfredo Grimaldos fue uno de los grandes periodistas de investigación que hubo en España durante los años 80 y 90 y prácticamente hasta su fallecimiento. Yo le conocí en el 78 y participé con él en algunas actividades, ¿no?, diversas, aunque no nos veíamos con frecuencia, pero sí mantuvimos el contacto prácticamente hasta su muerte. La última vez que le vi fue, creo que mes y medio, 2 meses antes de su fallecimiento. Entre su obra, que es abundante y interesante, una gran parte también la publicó en la revista Interview, en la mejor época de la revista Interview, en aquellos años en que Interview consiguió el 1.000.000 de ejemplares, ¿no?, semanales. Y este libro es producto también de una de sus investigaciones. Coincide en que nuestra editorial, El Garaje Ediciones, ha publicado una serie de libros de memoria histórica, de familiares, de autores, de profesionales, ¿no?, sobre el tema de historia, tanto de memoria histórica que tenga que ver con la guerra, la posguerra, como de memoria histórica que tenga que ver con la transición, con el terrorismo de Estado, etc., ¿no? Todos nuestros libros, quizás con alguna excepción muy puntual de uno, quizás, ¿no?, o de 2, pero todos los libros nuestros que hemos publicado que tengan que ver con cuestiones históricas, con cuestiones de memorias, todos tienen una característica común, y es las fuentes primarias, la investigación de primera mano. No publicamos, como yo suelo decir, libro de libros, de alguien que ha leído muchos libros, se documenta en base a libros sobre un periodo histórico y se le ocurre escribir otro libro más. Ese no es nuestra política, no ha sido nunca nuestro criterio a la hora de publicar un libro, ya digo, ya sea de memoria histórica o ya sea de hechos históricos recientes. Siempre hemos publicado libros con investigación propia del autor, evidentemente, del autor que ha hecho el libro, y de documentación y de fuentes, como se suele decir en términos académicos, de fuentes primarias. Es decir, que si alguien quiere saber algo sobre tal tema y que está en un libro nuestro, o lee el libro nuestro o no se entera. Y los libros pasan a ser, en ese sentido, a formar parte de bibliografía para historiadores. Entonces, este es el caso de este libro de Alfredo Grimaldos en su primera versión, en la versión del 2004, y sigue siendo, este libro también continúa con esa línea de investigaciones de primera mano en esta ampliación, en esta nueva edición en la que Andreu García Rivera, ¿no?, ha hecho una ampliación, una profundización y ampliación de las temáticas que tocó Alfredo Grimaldos, porque evidentemente 20 años después, en el 2024, se cumplieron 20 años de la primera edición y ese fue, digamos, la percha para realizar esta nueva edición, esta nueva puesta a punto del libro. Con motivo de los 20 años, Andreu procedió a una investigación respecto a diferentes temas y hechos, ¿no?, que había realizado Alfredo, pero que evidentemente en 20 años habían cambiado, se habían sabido nuevos datos y había habido necesidad de una ampliación de la investigación. Este ha sido el trabajo de Andreu, que en el libro se ha materializado, por decirlo así, en 70-80 páginas más que la primera edición. Entonces os vais a encontrar con un libro, incluso el que conozca la versión anterior se va a encontrar con un libro, digamos que lleno de novedades. Y el que no la conozca, pues evidentemente va a descubrir un libro que en su momento fue un libro que desenmascaró, por hacerlo así, el discurso, el relato, como se dice ahora, académico, institucionalizado de la transición como transición modélica. Como dato, no sé si aquí que veo que hay mucho veterano, mucha veterana, ¿no?, de la historia reciente de España, ¿no?
Os recuerdo que cuando ocurrió en Portugal la famosa Revolución de los Claveles, con tanques en la calle, con el ejército en la calle, digamos, una revolución interna del país, ¿no? Se acabó con una dictadura. Kissinger viajó por allí a ver qué pasaba, ¿no? Alertando, ¿no? Bueno, así entre paréntesis, Kissinger dijo en su informe a Washington que en la península ibérica se necesitaban partidos socialistas fuertes y que el de Portugal no era suficientemente fuerte. Bueno, esto también se lo dijo a José María de Areilza cuando fue ministro de Asuntos Exteriores en el segundo gobierno de Arias Navarro, para situarnos. Bueno, en esa revolcón social, político, que hubo en Portugal, se produjeron 2 muertes. 2. En el asalto a la sede de la PIDE, de la Policía Internacional de Defensa del Estado, que era la Brigada Político-Social, que se llamaba en España, o la Gestapo en Alemania, o la OBRA en Italia, la Policía Política de la dictadura, se llamaba PIDE. En este asalto al cuartel general de la PIDE, que podríamos compararlo con la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol en España, en ese asalto se produjeron 2 muertes por el tiroteo y la resistencia de los miembros de la brigada política, ¿no? En España, en la transición, sin embargo, pacífica, ejemplar, se produjeron aproximadamente, no se sabe todavía, hay discusión, pero aproximadamente 300 muertos. Sin embargo, en el relato occidental, de las democracias occidentales, y en el relato de la historia académica de España, la transición pacífica y ejemplar fue la española, no la portuguesa. Sorprendente. Sorprendente, pero explicable. Porque hubo más avances democráticos en Portugal que en España. Entonces, en este sentido, el libro de Alfredo Grimaldos, ahora, digamos, completado, ampliado por Andreu García Rivera, lo que hace es, digamos, desenmascarar con pelos y señales, decir, bueno, digáis lo que digáis, la transición fue esto. Luego ya le podéis añadir toda la miel que queráis, pero esto son hechos, son datos, ¿sí? Y esto es lo que sucedió. Entonces, ese, digamos, es el mérito del libro. Incluso todavía hoy, donde todavía la expresión transición sangrienta suena a heterodoxo, ¿no? A herejía. Bueno, pues la transición en España fue sangrienta. Y en la medida que fue sangrienta, se consiguieron cosas. Lamentablemente, lo que se ha conseguido en España después de la muerte del dictador, porque la dictadura se basó en una victoria militar, en una guerra, y la transición se basó en esa misma victoria militar de 1939. Quien ganó la guerra, ganó la transición. Pero evidentemente eran 2 victorias diferentes. En la segunda victoria, en la de la transición, tuvieron que hacer concesiones. ¿Por qué tuvieron que hacer concesiones? Porque los últimos años de la dictadura fueron muy convulsos. La dictadura en 1975 de pronto se situó en 1946. ¿Por qué? Por los fusilamientos del 75. Y no solo por los fusilamientos del 75, sino porque en los años 70 la economía de la dictadura entró en crisis. Se perdían para la patronal, evidentemente, millones de horas de trabajo en huelgas. Se acrecentó la represión que culminó en esos fusilamientos del septiembre del 75. Había una tal situación que la prolongación o la salida, como se decía en su momento, una salida dictatorial, una salida dura, bunkerizada de la dictadura, se hizo imposible. Imposible. Y lo que se conquistó con sangre, con lucha, con muertos en la calle. Hay quien dice, y tiene razón, que la dictadura
no acabó en los conciliábulos ni en la Constitución del 78, sino que la dictadura acabó en la calle. Acabó con las luchas que se llevaron en la calle. Y los que tengáis edad, lo recordaréis perfectamente, la lucha que se dio en la calle en el 76, 77, 78, 79, etc. Que es ahí donde costó vidas, pero se consiguió lo poco o mucho que tenemos ahora. Entre otras cosas, que podemos estar aquí sin que el local sea asaltado a tiros por la Guardia Civil, por poner un ejemplo más bien benévolo. En fin, este libro, por lo tanto, es una reivindicación y un desenmascaramiento del trasfondo de la transición. Os lo recomiendo como lector y, si queréis, como editor, que le conviene venderlo. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al Ateneo Republicano de Valladolid por la invitación que me ha hecho y a vuestra presencia individual esta tarde aquí, y a las benévolas palabras de Manolo y también de Fernando. Yo conocí a Alfredo el 7 de junio del 76, estudiábamos segundo de periodismo. Acabamos un examen, nos tomamos unos vinos y me dice: oye, que ha llegado una cerveza a Madrid de Barcelona que llaman la Woldam. Todos conocéis la Woldam, el 76 en Madrid estaba entrando. Y nos fuimos allí a un pub, La Vaquería. Cuando salimos del pub La Vaquería, ese 7 de junio del 76, una hora o 2 horas, hora y media después, los fascistas la volaron. Era un pub evidentemente progresista, bien, con las características típicas de la época del 76. Quiero decir, en ese sentido, que a partir de ahí, es decir, se forjó una intensa amistad, no por el hecho de la bomba, sino por otras identidades que se fueron forjando, pero que en definitiva, es decir, ya nadie nos iba a contar, ni antes de ese junio del 76, la omnipresencia de las bandas fascistas en Madrid. Por eso, cuando hablamos de esto y de muchas historias más, es una historia compartida. Para mí es una satisfacción estar en un sitio donde estuvo Alfredo presentando el libro antes, mi amigo Alfredo, compañero, camarada, y bueno, pues, entonces, el a mí haber reelaborado, no he reelaborado, el libro es el de Alfredo, Yo, evidentemente, 20 años después, lo que he contado es con una información que él en 2004 no tenía. He hecho también una ampliación, el año 81, 82 y 83, porque el editor es un benévolo y me ha dejado hacerlo, y a Alfredo se la cortaron. La editorial, Oberon, una editorial potente, un sello potente, de una editorial potente, pues le dijo: no, para aquí, en el 80, no nos traigas más cerca. Esos cortapisas no las he tenido, y por eso el libro, lo que se ha incorporado, es simplemente fruto del tiempo transcurrido, donde se han confirmado todas las tesis y las líneas de investigación que planteaba Alfredo, y luego, bueno, pues que he tenido más posibilidades de extenderme hasta el año 83. En el libro queda muy claro, y en vuestra experiencia personal, que la Constitución del 78 es una continuidad legal e institucional del franquismo. Pero esto es absolutamente, es decir, aquí no estoy haciendo una valoración. Estoy hablando del año 47, 1947, los nazifascistas han sido derrotados, entre comillas, porque luego se reintegraron muchos en la OTAN, muchos nazis, pero bueno, ha sido derrotado el nazifascismo y el régimen franquista tiene que hacer algún movimiento. Entonces, bueno, en la ley de sucesión a la jefatura del Estado, el 47, se declara como reino. No tiene rey, pero se declara como reino. Y dice que se nombrará un sucesor, es decir, un sucesor a la corona, lo nombrará Franco, por supuesto, en persona regia, mayor de edad, católico, varón, por supuesto, y mayor de 30 años. Bien, ahí empieza el camino que llegará a la Constitución del 78. Lo querrán negar, querrán cortar ese cordón umbilical, pero de ahí viene. El 67 aprueba la Ley Orgánica del Estado, y sobre esa base jurídico-constitucional, la Constitución franquista,
el 69 Franco elige. Ese varón mayor de 30 años, católico, de estirpe regia, es Juan Carlos de Borbón. Y el 69 las Cortes franquistas lo nombran. Y es aplaudido y él jura fidelidad a los principios del movimiento. Y sobre esa base institucional, el 76 se aprueba por las propias Cortes franquistas, los procuradores franquistas, y que no me cuenten historias, de que se hicieron el harakiri, no. De 531 procuradores que había, 425 votaron la reforma. ¿Por qué? ¿Qué votaron? ¿Que se habían hecho demócratas? Votaron su continuidad en la dirección política del Estado. Y esa fue la ley para la reforma política, la que se aprobó en un referéndum hecho desde el poder, por supuesto, sin libertades políticas, sin libertades democráticas, sin libertad de manifestación, controlando la prensa, controlando la policía, controlando el ejército, sin los partidos legalizados. Y esa ley para la reforma política, la octava ley fundamental, es la que dio paso a la configuración de un régimen institucional, constitucional, que convocó las elecciones al 15 de junio del 77. Elecciones que no son en absoluto democráticas. El PC había sido legalizado en abril, pero no digamos el PC, es decir, había numerosas organizaciones políticas que no estaban legalizadas. Había numerosos antifascistas, como mi editor, que estaban en la cárcel. Podemos considerar que esas elecciones del 15 de junio del 77, que no se habían convocado a la elección de una asamblea constituyente, sino a unas elecciones para una cámara ordinaria. Esas son las que elaboraron la Constitución del 78. No en un marco democrático, sino son el fruto de esa continuidad jurídico-política constitucional del franquismo. Y así llegamos a la Constitución del 78, que con acierto Joaquín Navarro, andaluz, el juez Navarro, ¿se acordaréis de él? Caracterizó como la novena ley fundamental. La Constitución del 78, que hoy es el alfa y omega de la democracia, se elabora con esta continuidad institucional y con esta absoluta falta en su constitución de democracia. Bueno, pues esta es la Constitución del 78, que como bien definió Torcuato Fernández Miranda, que sabéis que fue preceptor del rey, presidente del Consejo del Reino, secretario general del movimiento, la definió como: hemos llegado a este régimen desde la ley a la ley por medio de la ley. Es decir, desde la legislación fascista a la que llamáis legislación democrática, por medio de la ley para la reforma política, construida y elaborada desde las propias instituciones del franquismo. La Constitución, como antes, poco antes, fueron los pactos de la Moncloa, son el fruto de una renuncia de la izquierda histórica, para hablarnos de la izquierda histórico-política, que vendió su legitimidad histórica a cambio de su legalización y de su participación en el régimen político que se abría, que se avizoraba. ¿Y cuál fue el precio? El precio de la impunidad a 40 años de violación sistemática de las libertades democráticas y de la vida de las personas, a cambio de la impunidad de los verdugos. Porque un requisito para la impunidad es la invisibilidad de las víctimas. Y os acordáis, cuando se llegó aquí el 77, el 78, no habían existido 40 años de fascismo. Las víctimas que habían sido enterradas debajo de las cunetas, fueron enterradas políticamente, porque no se podía hablar de 40 años de permanente y persistente violación de los derechos humanos más elementales. Este libro, entre otras cosas, y fundamentalmente, trata de rescatar del olvido, de hacer visibles a las víctimas de la dictadura y, sobre todo, a las víctimas de la transición. Porque cuando hablamos de memoria democrática, hablamos muy a menudo de los años 40, 50, 60, pero ¿y la memoria de la transición? ¿Y la memoria de los centenares de asesinados en la transición? Y luego hablaremos de un poco desgranando estos muertos, estos asesinatos, estas agresiones y estas violencias fascistas que impusieron el régimen político que hoy tenemos. Por tanto, hay que deconstruir
el relato de la transición para poder construir un relato que al menos esté fundamentado no en mi visión ni en otras visiones, sino en los hechos reales. Si algo no se puede decir de esta transición que sufrió este Estado, es que fue modélica y pacífica. Modélica no lo fue en absoluto, porque en definitiva los verdugos se perpetuaron en el poder, pero si algo no fue, fue pacífica. Y aquí tenemos una cronología impresionante de crímenes de la policía, de crímenes de la Guardia Civil, de crímenes de las instituciones penitenciarias, de crímenes de las bandas fascistas. Ahí está, día por día. Y hay que deconstruir este relato para situar cuál fue el contexto de la transición. Un contexto de la transición donde actuaban con absoluta impunidad las bandas fascistas, con la connivencia y la protección de la policía, de jueces y de fiscales. Actuaron impunemente para amedrentar a una población que no quería repetir hechos violentos que en su memoria generacional existían. Para imponer eso, el ruido de sables. Cada 2 por 3 nos hablaban que el ejército no iba a tolerar que se abordase tal o cual cuestión. Cuestión social, cuestión religiosa o cuestión territorial sobre la organización del Estado. ¿Eso casa con el relato de la libertad que entre todos nos dimos? En absoluto nos dimos entre todos una libertad. Nos impusieron unos parámetros de los que no se podía salir. Y al que intentó salirse fue encarcelado, torturado o muerto o represaliado brutalmente. El 20 de noviembre le mandaba un WhatsApp aquí a Manolo sobre la muerte de Franco, no sé qué pollas decía, claro, le decía algo, y él me dijo, no, Franco no murió el 20 de noviembre, lo hicieron rey. Yo creo que eso es una observación, como todas las de Manolo, muy fina, muy acertada. Franco no murió, lo hicieron rey. La monarquía se integró en el aparato político, económico, militar y policial del fascismo. Franco se hizo rey, lo había nombrado, lo llevaba preparando desde el 47, y nombró su rey y se integró en el franquismo. Los oficiales del 18 de julio siguieron atesorando estrellas en su bocamanga. Los policías de la Brigada Político-Social, los torturadores de la Brigada Político-Social, fueron, y luego lo podemos ver si tenemos tiempo y tal, fueron la dirigencia de la policía en toda la década de los 80. Fueron los dirigentes policiales, operativos y organizativos en toda la década de los 80. Y los jueces y fiscales del Tribunal del Orden Público pasaron a ser los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Y algunos de ellos, como José Díaz Palacio, que fue presidente del Tribunal del Orden Público, llegaron al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pasaron a la Audiencia Nacional y de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo. Como muy bien dice Alfredo, ya lo decía hace 21 años, la transición es la metáfora perfecta del interrogatorio entre el policía bueno y el policía malo. El policía bueno son los falangistas reciclados en la Unión de Centro Democrático. Y los policías malos son el búnker, son la extrema derecha, son las bandas fascistas, son el ruido de sables. No olvidemos que la Constitución se elabora en un contexto donde 3 capitanías generales son dirigidas, comandadas por militares que han estado en la División Azul, que han combatido junto con los nazis en el frente de Leningrado. Milán del Bosch en Valencia, Ángel Campano López aquí en Valladolid y Berry Gordon en Sevilla. En las capitanías generales, 3 capitanes generales, mientras se elabora la Constitución, son fascistas que han combatido en la División Azul. Y la pirámide de toda esta estructura de continuidad la encarna y la simboliza perfectamente la monarquía. Voy a leeros un texto muy breve, escrito el 18 de julio de 1978 por la Casa Real. 18 de julio del 78. Las elecciones del 15 de junio habían sido 13 meses antes. En ese momento se estaba elaborando la Constitución que se aprueba 5 meses después.
Pues en ese contexto, la Casa Real dice lo siguiente en un comunicado de la Casa Real. Hoy se conmemora el aniversario del alzamiento nacional, que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración. Esa es la monarquía que el 18 de julio del 78 dice eso. Los que nos han presentado como el motor, hoy ya sabemos, es una escuela de corrupción, de miserables, de ladrones y tal, pero durante años este discurso mentiroso, falaz y mendaz de la transición que entre todos nos dimos, la monarquía era una pieza esencial que había garantizado, que nos había permitido, que nos había otorgado las libertades que, como ha dicho Manolo, se conquistaron las que se conquistaron. Hubo muchas que no se pudieron conquistar, pero las que se conquistaron se hizo a un alto precio de sangre. El proceso político de la transición fue siempre pilotado desde el poder. Se ha hablado del PSOE y tal, efectivamente, vamos a ver, la Operación Primavera, los servicios de inteligencia franquistas, el Servicio Central de Estudios y Documentación de Presidencia del Gobierno, los servicios de inteligencia de Carrero Blanco, forjaron, desarrollaron lo que se llamó la Operación Primavera, que era en definitiva crear un partido socialista. Como le digo, que es que en Portugal no era fuerte, hay que crearlo aquí, con fortaleza. El Congreso de Suresnes es un congreso que está organizado sobre tres pilares, sobre tres patas, sobre la connivencia y organización de los servicios de presidencia del gobierno de Carrero Blanco, con la financiación de la socialdemocracia alemana, de la Fundación Ebert, y con el Placet de los Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, este PSOE que se crea en Suresnes en 1974 es un PSOE que luego ha hecho lo que tenía que hacer. Lo digo porque algunas gentes bien intencionadas nos dicen: cuando llegaron al poder no pudieron hacer esto, no pudieron hacer otro. No, llegaron al poder para hacer lo que hicieron, para desmovilizar y dividir a la clase trabajadora, para ingresar en la OTAN, con todos los subterfugios que hicieron, para ingresar en la Unión Europea y desindustrializar el Estado español. Ese es el papel para el que llegaron y que efectivamente hicieron muy bien. Y está perfectamente diseñado, no solo la creación de un PSOE que rompe, digamos, con la línea histórica que había seguido el PSOE, con todas sus divisiones, los de Julián Besteiro, los de Caballero, los de Negrín, los de Prieto, bueno, ahí no vamos a entrar, pero que no tiene nada que ver, el PSOE de Suresnes no tiene nada que ver con ninguna de esas historias. Este libro, bueno, también porque El País, es decir, El País cuando es creado. El País sale en primavera del 76, el periódico El País, digamos, el portavoz de la transición, de los progres, y tal, la Biblia de los progres. El País se había constituido en el año 1973. El accionariado y el Consejo de Administración estaban ya formados desde el año 73. Estaban esperando a la muerte de Franco para poder sacar un periódico que no estuviese manchado, como toda la prensa de entonces en Madrid, el diario Pueblo, el Alcázar, el Arriba, el Yad, estaban todos contaminados de fascismo. No podía iniciarse un viraje hacia una nueva situación político-social con esa prensa. Entonces crean El País precisamente para eso, pero no lo crean en absoluto personas de izquierda, ni con una perspectiva de izquierda. Es creado desde una derecha inteligente que dice: vamos a crear un PSOE, vamos a crear un diario de Biblia, que es el País. Y a quienes nombran el Consejo de Administración está Polanco, que es un hombre cualquier cosa menos un hombre que fuera de izquierdas, y a Juan Luis Cebrián. Luis Cebrián en ese momento era el jefe de informativos de la Radio Nacional de España, hijo de José Luis Cebrián, director de Arriba. Por tanto, es una operación perfectamente diseñada y que siempre se pilota desde el poder, y en la que siempre fuimos engañados. La lista de crímenes es impresionante. Alfredo siempre me insistió
en esto. Es decir, mira, este libro, si al final alguien quiere quedarse con una idea, este es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que fueron encarcelados, torturados y asesinados por luchar por la ruptura democrática. La ruptura democrática al final no fue posible, pero hay que decir, y debe quedar en la historia, que hubo centenares de miles de hombres y mujeres que se la jugaron por la ruptura democrática, por romper con toda esta continuidad institucional del fascismo. Y eso es lo que Alfredo me dijo, si al final queda algo de mi libro, que sea eso, que es un homenaje a todos los que vienen ahí. Porque esa lucha y esa resistencia se ha borrado, se ha robado de nuestra historia. Hoy parece que que allí se pusieron de acuerdo cuatro, llegó Carrillo, González, con Suárez y tal, y se pusieron de acuerdo y nada. Y entre todos nos dimos un régimen constitucional y democrático. Es curioso observar hoy que, cuando me enrolla mucho, tú me das. ¿Quiénes son los defensores a ultranzas de la transición? Hay una organización, una asociación, la Asociación de Defensa de los Valores de la Transición, que se ha molestado muchísimo en que la Ley de Memoria Democrática del 22 estableciera como periodo de investigación de violaciones de derechos humanos procedentes del franquismo el 31 de diciembre de 1983. Y han sacado un comunicado y tal. ¿Sabéis quién ha sido presidente de esta Asociación de Defensa de los Valores de la Transición? Andrés Casinello. Andrés Casinello. Uno de los organizadores de la Guerra Sucia. Andrés Casinello, siendo capitán, estuvo en Fort Bragg, estudiando con los norteamericanos, aprendiendo tácticas y técnicas de contrainsurgencia. En 1968, siendo todavía oficial, forma parte de la Organización Contrasubversiva Nacional. Pocos años después, entra en el SECED, el Servicio Central de Estudio y Documentación, es decir, los servicios de inteligencia de Carrero Blanco, de los cuales llegó a ser presidente o director es su nombre, en el 76-77, luego entra en el CSIC, es el jefe de los servicios de información de la Guardia Civil en el periodo 78-84. En este periodo es el periodo desde el cual organiza los grupos armados de liberación. Es el creador operativo, las directrices políticas se las dan más arriba, sabemos que una X del GAL, Felipe González, estos se le dan las directrices políticas, la luz verde, pero el carácter operativo de los crímenes de Estado atribuibles a los grupos armados de liberación pertenecen al diseño de Andrés Casinello. De hecho, en 1986 escribió una carta al ABC, cuando ya se empezaba a hablar de la guerra sucia, de la injerencia o influencia de los servicios de información de la Guardia Civil en esta guerra sucia. Escribió una carta en ABC donde decía, más o menos, ¿para qué querrán un demócrata en la Guardia Civil? Claro, ante una carta así fue cesado, pero como cesan a estos, claro, no lo cesan y no mandan a la calle, lo mandaron de gobernador militar a Ceuta. Y a los pocos años, a los 2 años, lo recupera Felipe González y lo nombra teniente general y capitán general de la región Pirenaico-Occidental. Vamos a hablar porque yo no quiero hacer un recuento, no quiero que esto sea algo tanático, de un recuento de muertos y de asesinatos, pero debe hacerse por una cuestión metodológica. Hay un libro muy interesante en el plano académico de David Ballester, que es un profesor de historia de la Universidad Catalana, la Universidad Pública Catalana, que ha escrito las otras víctimas, donde el hombre desde una posición muy académica dice, hombre, tampoco podemos inflar el número de muertos, hubo una represión fortísima, tal, no sé qué. Pero yo metodológicamente discrepo y me voy a tomar la libertad de explicar un poco por qué discrepo. Él, si bien le he tomado algunas cuestiones, y lo diré otra vez, dice que hay 134 muertes provocadas por las fuerzas de orden público o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según en qué época se llaman de una manera o de otra, y distingue ahí entre muertes civiles, dice, sin connotaciones políticas.
son muertes en controles de carretera, son muertes por policías que están fuera de servicio, en discotecas, eso pasó mucho, se emborrachaban y pegaban un tiro y mataban. Bueno, que esas muertes, dice sin connotaciones políticas, me parece que quiere eludir una cuestión importante. Es decir, los controles de carretera, la inmensa mayoría fueron ejecuciones programadas y organizadas, sobre todo en Euskal Herria. Se me ocurren ahora, recuerdo unas cuantas. Tomás Alba, concejal de Arrigorriaga, sale y tal, y le han montado un control y lo matan. Otro concejal, que era de la Cunza, va a Echarri, que está a 5 kilómetros, le montan un control para eso y lo matan. Y así muchas. Por tanto, es decir, muertes sin connotaciones políticas, los controles de carretera, alguna habría, pero la mayoría tenían connotaciones políticas y estaban organizadas y preparadas. Luego habla de otro tipo de muertes dentro de estos 134, que es lo que llamaba el gatillo social. Aquí debo decir que aquí sí que le he copiado, citándolo por supuesto, lo he copiado porque en el libro inicialmente no las incluían ahí. Ahí son delincuencia social y tal, en una época de gatillo fácil. Un chico ha robado una moto, sale, ¿no? Le dan el alto, no paga y lo matan. Esos evidentemente son, y nosotros los hemos considerado así en este libro, fruto de una policía que tenía la impunidad absoluta, históricamente garantizada, y entonces ciertamente eso ya ha cambiado el sistema. Es decir, es mejor que se escape alguien y tal, que lo vas a detener 2 días después, a que lo mates. En ese momento no pasaba. Entonces, él incluye el disparo fácil contra delincuentes comunes como muertes por parte de las fuerzas de orden público. En este sentido, ahí, y citándolo, sí que hemos recogido estas muertes porque entendemos que es fruto de un contexto político donde la policía podía hacer lo que quisiera. Claro, y con un delincuente común o alguien que tuviese, digamos, esa acusación, tal, pues hacía lo que quisiera. Y luego la tercera es categoría política, es decir, muertos por disparos de naturaleza claramente política. Y el más claro es pues, el del chico Francisco Javier Verdejo Lucas. ¿Os acordáis? Un chico que en la playa de Almería, un chico militante de la Joven Guardia Roja, estaba pintando Pan, Trabajo y Libertad, había pintado Pan y Trabajo, y al llegar a la L, la Guardia Civil no notó lo demás. Ese es evidentemente un asesinato de las fuerzas de orden público de naturaleza política, pero no el único. Yo entiendo ahí que David Ballester trata de sacar del carácter político a muchas muertes. Luego, además, suma 38 muertes en manifestaciones. Esas, evidentemente, tienen un carácter político. Esas manifestaciones son asesinados por las fuerzas de orden público. Y luego habla de 5 muertes bajo tortura. Una de Francisco Javier Núñez. Francisco Javier Núñez Fernández era un profesor de matemáticas que el 16 de mayo del 77, en la Semana Pro Amnistía en Euskal Herria, hubo una Semana Pro Amnistía con muchos muertos en Madrid en enero. Esta fue en Euskal Herria en mayo. Este era un profesor de matemáticas que le dan una paliza el 16 de mayo y el hombre el 17 de mayo va a la comisaría a denunciarla. Allí lo cogen en la comisaría, unos incontrolados que están en la comisaría. Y nada, le hacen beber con un embudo una botella de coñac y aceite de ricino. 2 semanas después, el 30 de mayo, está hospitalizado, muere de una cirrosis. Muerto bajo tortura. José Barregui, ese lo conocemos todos, el 13 de febrero del 81 es detenido y después de 9 días en la Dirección General de Seguridad lo llevan a Carabanchel ya agonizando y fallece. 73 policías participaron en su tortura, en su calvario. 73, de los cuales fueron juzgados 5 y de los cuales fueron condenados 2. Con pena ridícula. Bueno, fueron condenados por el Tribunal Supremo porque la Audiencia Provincial de Madrid los absolvió. El Tribunal Supremo condenó a 2 policías, uno se llamaba Julián Marín y otro Juan Antonio Rubiales. Los condenaron a 4 meses de arresto a uno y a 3 meses de arresto a otro, por homicidio por imprudencia temeraria. Es decir, matar a hostias a un
un ser indefenso detenido, es un homicidio por imprudencia, no un asesinato. Bueno, esa fue la condena y luego inhabilitación de 3 años a uno y 2 años a otro para ejercicio profesional. No les afectó en nada su carrera. Juan Antonio Rubiales, por el PSOE, fue nombrado jefe superior de policía en Tenerife. Y el otro, el Julián Marín, perdón, fue agregado de interior en la embajada de Quito. Ya tenemos 2 muertes bajo torturas. Y luego los otros 3 que recoge David Ballesteros, el profesor catalán, son los 3 chicos del caso de Almería. Juan Bañas, Luis Montero, Luis Cobos, ya sabéis la historia. Son brutalmente, los confunden, porque quieren confundirlos con un comando de ETA, son torturados, son descuartizados, son calcinados. En Almería, una versión que no se puede sostener de ninguna manera, de que los llevaban en un coche, iban 2 guardias civiles detrás. Iba un coche detrás y 2 guardias civiles detrás, y iban los 3, 2, un delante y el otro al lado de los guardias civiles. Intentan en un momento dado escaparse y tal, pero la Guardia Civil no traslada así a 3 peligrosos militantes de ETA, compartiendo el coche y con otro detrás. Bueno, era absolutamente insostenible y efectivamente al final son condenados. Carlos Castillo Quero, que era el teniente coronel de Almería, de la agrupación, ¿cómo se llama esto? Y un teniente y un número de la Guardia Civil, son condenados 3. Participaron 11, son condenados 3. Carlos Castillo Quero a 24 años, el otro a 15 y el otro a 12. Bueno, cumplieron lo que cumplieron, concretamente. El teniente coronel cumplió 3 años. En 3 años le declararon el régimen abierto. Lo más grave de todo esto, además, es que durante los 3 años que estuvo detenido además en unas condiciones que no lo he explicado, unas condiciones, bueno, que cualquiera quisiera estar detenido en esas condiciones, en un centro militar bajo la dirección de militares de menor graduación que él. Pero bueno, siguió cobrando su salario de los fondos reservados. José Barrionuevo admitió este hecho y dijo que era un compromiso del gobierno anterior que ellos como gobierno responsable debían mantener. Asesino de 3, que a los 3 años está en libertad condicional, en régimen abierto, y además en los 3 años que ha estado cobrando de los fondos reservados porque el gobierno del PSOE tenía ese compromiso con la UCD. Hoy, en el desierto de Taberna, en Almería, hay una pequeña lápida donde dice que Juan Mañas, Luis Montero, Luis Cobos, 3 jóvenes que aparecieron calcinados en extrañas circunstancias. ¿Cómo se juega con la semántica? Cuando la Guardia Civil asesina, no son asesinatos, son extrañas circunstancias. Aparecieron calcinados en extrañas circunstancias. Cuando existe una sentencia firme que declara, como hecho probado, cómo fueron asesinados. Pero bueno, esto es, digamos, una subordinación al tipo de transición que se ha dado en este país, donde no se puede decir que la Guardia Civil en Almería estos 3 chicos los asesinó. Y no cualquier número. Estaba el teniente coronel que comandaba en Almería. Bueno, estos son los 5 torturados, asesinatos por tortura que declara David Ballester, pero hay más que no sabemos, yo no sé por qué no los he incluido. No incluye a Agustín Rueda. ¿Os acordáis? El preso anarquista que el 14 de marzo del 78 fue torturado, habían descubierto un túnel con un intento de fuga, entonces lo torturan para que cuente cómo ha sido, quién han sido, no sé qué. Agustín Rueda no dice nada y lo matan. 10 años después fue condenado el director de Carabanchel, de la cárcel de Carabanchel, Eduardo Cantos, el subdirector y 5 funcionarios más. Ninguno cumplió ni 8 meses de condena. También fueron condenados los 2 médicos, y aquí quiero hablar de los médicos. Los 2 médicos de la cárcel de Carabanchel en ese momento fueron condenados a 2 años de prisión por ocultar el grave estado de Agustín Rueda. Porque la tortura no habría sido posible ni en sede policial
ni en las comandancias y cuartelillos de la Guardia Civil, ni en las prisiones, si no hubiese sido por la cooperación activa de los médicos. Y habrá que hablar alguna vez de los médicos. En este caso fueron condenados José Luis Barigou y no sé qué Casas, Luis Casas, fueron condenados a 2 años. No lo incluye, no sé por qué no lo incluye, porque no lo mató la policía, no lo mató la Guardia Civil, lo mataron los funcionarios de prisiones. Los mismos perros, ¿no? José España Vivas, torturado hasta la muerte en la Dirección General de Seguridad el 6 de septiembre de 1980. Dijeron que había sido un ataque al corazón por la ruptura, se le había roto un quiste hidatídico. Nunca había tenido ningún síntoma ni había sido diagnosticado. Efectivamente se la rompió, claro, se la rompió porque se lo rompieron a hostias y le dio el ataque al corazón. Bueno, pues David Ballester, como es profesor de universidad y muy serio, pues no lo incluye entre los muertos. El 29 de marzo del 82, un médico de Oyarzun, Esteban Muruetagoyena, lo detienen. Está 10 días, le aplican la ley antiterrorista, está 10 días en manos de la policía y al salir a los 3 días muere. A los 3 días muere una persona que no tenía ningún antecedente. No lo incluye tampoco David Ballester porque hay un médico llamado Faustino Alfageme que hace una autopsia y dice que son causas naturales. Este médico, pocos años después, reconoció ante 2 forenses de una organización internacional contra la tortura que se lo había obligado el gobernador civil de Guipúzcoa, que era Nico Suelta. Y para acabar, con otros 2, que tampoco los incluye, Lasa y Zabala, secuestrados el 15 de octubre en Bayona, torturados salvajemente en el Palacio de la Salve, en Guipúzcoa. Incluso los cadáveres son enterrados en la folla de Busol, en la folla de Cobes, en el término municipal de Busol, a 10 kilómetros de mi casa. Los cadáveres aparecen 3 años después porque un cazador y tal, el perro tal, nos descubre. La Guardia Civil saca una nota, el 85, para que veáis. No sé, no quiero hacer un calificativo, ya en vuestras cabezas lo tenéis, diciendo que seguramente esos 2 cadáveres pertenecen a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Yo sabía muy bien, esos 2 cadáveres los tienen. Afortunadamente hay un policía, un comisario, que no le cuadra la versión y los restos los dejan depositados en el cementerio de Alicante. Y 10 años después, cuando empiezan a salir noticias, informaciones de los GAL, los secuestros y tal, lo pone en conocimiento de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional avisa a las partes, a las familias de la Zabala, va el forense, el antropólogo forense Pachi Echevarría y tal, sin duda, son las Zabala. Gracias a eso se consigue enjuiciar y condenar a Enrique Rodríguez Galindo, general, nombrado general por Felipe González, le impone el fajín de general cuando ya está procesado por esto. Le da el espaldarazo. La X del GAL, Felipe González, dice, no, este ha sido, y lo nombra general. El general Enrique Rodríguez Galindo, el teniente coronel Ángel Vaquero y 2 psicópatas, uno era el sargento Enrique Dorado y el guardia Felipe Bayo. Y es condenado también el gobernador civil de Guipúzcoa, Julio Negorriaga, del PSOE. Este cumple 2 años, de 75 años de condena cumple 2 años. Enrique Rodríguez Galindo y Ángel Vaquero cumplen 2 años y medio. Los 2 años y medio lo ponen en libertad condicional. Quiero decir, estos son los que defienden el cumplimiento íntegro de las condenas. Para otros, sí, claro. Tampoco incluye David Ballester como muertes a manos de las fuerzas de orden público a los numerosísimos asesinados por las bandas fascistas, que actuaban coordinados y bajo protección de la policía y la Guardia Civil, cuando no directamente había guardias civiles y policías que eran coautores de estos crímenes.
famosa la frase de la época, ¿no? De día uniformado, de noche incontrolado. Podemos hablar de los desaparecidos, que también son asesinados. Lo que pasa es que, claro, como va a ser difícil la demostración, Eduardo Moreno Vergareche, Pertu, desaparece, siguiendo los manuales de contrainsurgencia, el Estado sitúa que puede ser una división dentro de ETA entre polimilis, civilis y tal. Bueno, vamos a ver, ya el juez Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, tomó declaración en Italia a Izzo Angelo, que es un antiguo militante del Batallón Vasco Español, un fascista arrepentido, que le cuenta al juez en declaración judicial que Pierluigi Concutelli, que era el jefe de seguridad de Ordino Nuevo, las metralletas que compraba Presidencia del Gobierno, asesinaban a jueces en Italia. El juez Ocorsio es asesinado por una metralleta que pertenecía, las famosas Marietta, Ingram M10, es asesinado con una arma comprada por Presidencia del Gobierno español. Nadie ha querido investigar qué hacían los fascistas italianos matando jueces italianos con armas compradas por Presidencia del Gobierno de España. Todo esto es el contexto de la transición. Hay otro desaparecido, que es Echevarría Naparra, secuestrado en Cibur, y que, bueno, pues ya en 2015, el periodista Iñaki Arrazkin obtuvo la confirmación de que fue un agente del CSIC llamado Ramón Francisco Arnau le confirmó la participación paraestatal en el secuestro y asesinato de este hombre, de Naparra. Un año antes ya el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de la ONU le reconoció la condición de víctima. Yo no sé si ya paro, yo lo que me diga Manolo. Para ya, pero ya inmediatamente. Bueno, yo tenía aquí unos datos, como si queréis hablamos. Cuando he dicho, tengo aquí numerosos jueces y numerosos policías, cuando he dicho que los jueces del Tribunal Orden Público pasaron sin solución de continuidad a la Audiencia Nacional y algunos más aún allí, luego al Tribunal Supremo. Durante los años 80, la Audiencia Nacional está en manos de magistrados y fiscales del Tribunal Orden Público. E incluso llegan hasta el Tribunal Supremo creando jurisprudencia en los años 80. Y de la policía no digamos lo mismo, es decir, el continuismo es total, es decir, la dirigencia política, ya lo he dicho, de la policía en el Estado español en la década de los 80 está en manos de los antiguos miembros de la Brigada Político-Social, que crean una endogamia y entre ellos se van reproduciendo. Pero bueno, esto luego si queréis lo tocamos de alguno de ellos, si queréis, y si no, pues voy guardando silencio porque mi editor así me indica con su mirada severa. Muchas gracias. Abrimos el turno de palabras. Sí, yo quiero matizar que has dicho que los responsables de las torturas son los torturadores y los médicos, pero hay un responsable de la tortura tan grande como ellos, que son los jueces, y entre uno de ellos más responsable es Marlasca. ¿Quién? Marlasca. Sí. Que no ve las torturas. Sí, tienes razón, es decir, lo que pasa es que está fuera del periodo cronológico que tratamos en este libro, pero es cierto, el Estado español tiene 11 condenas de Estrasburgo por no investigar torturas. No olvidemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha condenado al Estado español por tortura, sino por no investigar tortura. Ahora, aquí todos sabemos por qué no se investigan las torturas, porque se han producido. De esas 11 condenas, no recuerdo ahora si 6 o 7 son a instrucciones del Grande Marlaska. Más de la... No recuerdo ahora si 6 o 7, es decir, más de la mitad, en cualquier caso, de las 11 condenas, son por omisiones del juez Marlaska. También hay algunas de Baltasar Garzón.
Ese juez que no sé por qué, el grupo Prisa y otros demócratas de opereta lo han puesto como el culmen de la defensa de los derechos humanos. Hay 2 o 3 que, y no además solo de vascos o digamos de resistencia armada, sino 92 en Cataluña. Las brutales torturas a los independentistas catalanes en las Olimpiadas del 92, que no tenían acciones armadas ninguna, fueron avaladas por Baltasar Garzón. Cuando habéis mencionado la estrategia de la Secretaría de Estado de los Unidos, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, con Kissinger a la cabeza, de crear un PSOE o un partido socialdemócrata que engañara a la población, que traicionara a toda la clase obrera, pero no solo a la clase obrera, porque también hay otras clases desposeídas que ni siquiera llegan a ser obreros, ¿no? Cuando habéis hablado de esa cuestión estratégica, vosotros nunca habéis pensado que toda la izquierda, entre comillas, que vino después en España, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, Podemos, Sumar, etcétera, 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 Comisiones Obreras, UGT, USO, no se podría hacer extensible esa traición? Sé que es fuerte lo que voy a decir. No se podía hacer extensible a toda esa izquierda que ha venido después. Toda esa izquierda que ha venido después no forman parte también de esa arquitectura traidora de la transición. Nunca lo habéis pensado. No, quieres contestar tú, luego lo contesto, también tengo mi opinión. Kissinger no le dijo a Areiza, vamos a formar un partido socialista que traicione. Digamos que las argumentaciones o los intereses eran otros. Y, por ejemplo, Areiza recuerda en sus memorias, hay una cuestión así entre paréntesis, leer a los enemigos inteligentes es muy importante. Si no conoces al enemigo, primero no le ganarás nunca, y segundo conseguirás pocos éxitos de tu enemigo si no le conoces. Y para conocerle, entre otras muchas cosas, también hay que leerles, ¿no? En lo que publican. En sus memorias, Areiza cuenta sus conversaciones con Kissinger en España y en Estados Unidos. Él era ministro de Asuntos Exteriores y viaja a Estados Unidos. Cuenta lo que le da la gana, por supuesto. Pero vamos, puedes deducir cosas, ¿no? Y una de ellas era esa, ¿no? La preocupación. Incluso Kissinger en un momento dado, esto es muy simpático, le dice, cuenta Areiza, ¿no? Le dice Kissinger a Areiza, hombre, nosotros no estamos por los comunistas. Ahora, si ustedes quieren, es decir, necesitan legalizar al Partido Comunista de España, no nos opondremos. Detalle. Año 76. Al año siguiente lo legaliza. Y luego hay un detalle que cuenta Areiza, que en diciembre del 75, casi un mes después de la muerte de Franco, hay un segundo gobierno Arias, y llega al Ministerio de Hacienda Villar Mir. Villar Mir era un hombre importantísimo desde el punto de vista económico, por lo tanto importantísimo desde todos los puntos de vista, del franquismo y del posfranquismo. Había sido presidente de Altos Hornos de Vizcaya, era uno de los grandes empresarios de la construcción y llegó a ser y fue ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Arias después de la muerte de Franco. Y en diciembre del 75, en una intervención que él hace en las Cortes, siendo portavoz de la gran patronal española y de las grandes patronales españolas, la de Cataluña, la de España, etc., ¿no? Él dice, textual, lo recoge Areiza, y dice, si queremos, hay que ponerse en la situación económica de entonces, con un 19% de inflación, una crisis económica muy fuerte. Se había pasado desde un 10%
de aumento del Producto Interior Bruto en el año 62, en el periodo fuerte del desarrollismo, se había pasado a un Producto Interior Bruto en el 75 de menos 0,45, es decir, negativo. Por lo tanto, había una situación grave. Y Villar-Mir dice, si queremos controlar, domeñar, domesticar, no sé cuál es la palabra exacta que dice, los salarios, porque había una oleada de huelgas, tendremos que hacer concesiones en lo sindical y en lo político. Villar-Mir, 30 de diciembre de 1975, 2 meses después de los fusilamientos. Se estaba notando el efecto de las luchas. Y no lo decía un Mindundi facha de Fuerza Nueva, no. Lo decía uno de los cerebros económicos de la época. Es decir, había una situación y entonces en esa situación se crean unos intereses. Como yo digo, había más prisa, más urgencia en cambiar algo en el propio franquismo que incluso en la oposición. Porque si llega a durar 2 años más Franco, a saber dónde terminamos. Aquí, a saber dónde coño terminamos. Y en esas prisas, primero, hay que ametrallar, por decirlo así, a los de la ruptura democrática, a los sector revolucionarios y al sector independentistas de la periferia, por hacer una simplificación. Y hay que entenderse con todos los demás. La patronal catalana, Fomento Nacional de Trabajo, que era la patronal que en los años 20 había organizado el pistolerismo blanco contra los sindicalistas, cualquiera que haya estudiado un poco de historia lo sabe. Esa patronal en el año 74 hace una declaración que la publica el diario Ya, en Madrid, el diario católico, Ya, diciendo: necesitamos interlocutores válidos entre los trabajadores, porque no puede ser, explicaban, que firmemos un acuerdo con el sindicato vertical hoy y mañana nos hagan una huelga en la empresa. Necesitamos interlocutores válidos. Estaba pidiendo la legalización de comisiones obreras. UGT no pintaba nada. Estaba pidiendo, oiga, señores. Entonces Villar-Mir se hace eco de eso, como gran, pertenecía a la oligarquía, ¿no? Y todavía su hijo sigue perteneciendo, ¿no? Y dice, no, hay que... Entonces lo que hay no es la palabra tradición, pues suena así como, hay intereses. Intereses. Hay que buscar siempre intereses, no calificaciones morales, porque te pierdes. Traidor, no, pues traidor, tú más traidor, por tú menos. Pues, no, hay que buscar intereses. Y el interés del sector dirigente de la oposición antifranquista, con una base social que era la clase media, lo que se llama en términos sociológicos de Estados Unidos, la clase media profesional urbana, que fue el producto del desarrollismo, era la base social, la que votó en el 82 a Felipe González. Esa es la base social que dice, no queremos que se agraven los problemas, lo que queremos es que si tenemos un poder económico, tengo coche, tengo una segunda vivienda, tengo vacaciones, y mi señora también tiene coche, llevo a los niños a colegios de pago, lo que queremos es poder político. Y no queremos ser alcaldes o concejales jurando los principios del movimiento. Entonces, son unos intereses los que llevan a un acuerdo, no traiciones. Traición ya es una palabra moral. No, vamos a una palabra material, que son intereses. Y el interés es formar parte, entrar en el club. ¿En el club de quién? De los poderosos, de los que mandan, de los que, si no son de la oligarquía, pueden llegar a serlo por vía política. La fortuna de Felipe González, que es una fortuna, viene por vía política. No viene porque creó una empresa que prosperó mucho. No, viene por vía política. Entonces, este acuerdo tenían
más prisa a los franquistas renovadores, por decirlo así, que incluso la oposición. Porque a nosotros nos dicen, oye, Franco va a durar 2 años más, al ataque. Y los franquistas, con más cabeza, decían, cuidado, la que se nos ha armado en el año 75 en todo el mundo. Se pidió la expulsión de España de las Naciones Unidas. Atención, 15 embajadores se marcharon de Madrid. En ese momento, presidentes de gobierno salieron a manifestarse y a llamar Franco asesino. En París, en Roma, en Noruega, en Suecia, en Holanda. Se incendió la embajada de Portugal, se incendió la embajada de Roma, se asaltó la embajada en Bélgica. Esa situación era insostenible. Por lo tanto, los franquistas no son idiotas. A ver si nos aclaramos. No son idiotas. Tenían que llegar a compromisos y tenían que llegar a cesiones. A tiros, sí. Pero tú matas, sí, pero yo te mato también a ti, cuidado. Tú matas, pero yo también te mato. Tú me matas más, sí, de acuerdo. Pero yo respondo, yo hago huelgas, yo respondo, yo hago acciones, yo salgo a la calle. Entonces, en ese ten con ten, una especie de lucha de intereses, ¿no? Se consiguieron cosas y otras cosas no, evidentemente. Y entonces fueron unos intereses, ¿no? Y el Partido Comunista de España entró en el juego de intereses, evidentemente, porque su cúpula, y entonces se formaron unos sindicatos que viven del Estado, no de las cuotas de los afiliados. Es decir, el día que los sindicatos españoles y de cualquier parte del mundo dejan de vivir de las cajas de resistencia para las huelgas y de las cuotas de afiliados para mantenerse, pasan a vivir de las subvenciones del Estado y de los liberados en las empresas. Hay liberados y dicen, bueno, he salido elegido en las elecciones sindicales, me libero del trabajo, pero la empresa me paga. Y se forma lo que, digamos, en un lenguaje así normal, se llama las burocracias sindicales. Y en esas estamos. Y aún más te diré que la huelga en Euskadi que hubo el año pasado de las mujeres de cuidados, que fue una huelga fenomenal, ni comisiones ni UGT. Para nada. Y la última huelga que hubo aquí, en Madrid, también de cuidados, una huelga difícil, muy difícil de organizar por la dispersión de las mujeres que se dedican a eso, que hay una aquí, otra allí, otra cual. No estaban ni en comisiones ni en UGT. Se organizaron ellas por sí mismas. Aún más, el primer núcleo organizador fueron un grupo de no sé cuántas mujeres que se salieron de comisiones obreras para organizarlo. Es decir, efectivamente lo que tú dices, digamos así globalmente y simplificando mucho, es cierto, pero claro, no es que tradicional, es que había intereses. Es decir, los intereses ya no son estos, sino son los otros. Es decir, y el Partido Comunista de España lo único es que le manejaron tanto el PSOE como sobre todo los franquistas de forma muy inteligente, porque dijeron, el PSOE es el objetivo. Ese es nuestro hombre, el PSOE. Lo dijo Kissinger y lo dijo la OTAN y lo dijo la Unión Europea. Ahora bien, ¿qué tenía el PSOE? Nada. No tenía organización. No tenía arraigo nuestro. Dice, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, darle dinero para que consiga, ¿no? Le dieron dinero por todas partes. Pero ¿y mientras tanto? ¿Y mientras tanto qué? ¿Quién va a sostener la calle mientras tanto? Hombre, alguien que tenga organización. El Partido Comunista. En el diario Ya de Madrid salieron fotografías de manifestaciones en Vallecas donde se aplaudía a la policía. Todo. ¿Y eso de dónde viene? ¿Quién había dado la orden? Son trabajadores como nosotros, se decía. Ese era el titular. Evidentemente la dirección del Partido Comunista. Las células
del Partido Comunista en Madrid dijeron hay que aplaudir a la policía. Aún más, en el año 85, 10 años después de la muerte de Franco, en la TV3 de Barcelona, de Cataluña, hicieron una entrevista a gente del PSUC, a gente del PSOE, a gente tal, ¿no? Bueno, 10 años y tal y cual. Y hablaban, el del PSUC, hablaba de cómo el 1 de mayo del 78 habían hablado con el gobernador civil de Barcelona, que no sé me acuerdo quién era, no sé si era todavía Martín Villa, me parece que ya era ministro, ¿no? Da igual. Y él comentaba, ¿no? Dice, no, nos dieron el permiso para hacer la manifestación y demás, y nos dijeron que nosotros, no la policía, que por favor nos encargásemos de que no hubiese banderas republicanas en la manifestación. Y eran ellos, efectivamente, el servicio de orden de ellos, el que cogió una bandera republicana y te la quitaba. Por las buenas y normalmente por las malas. Y en Madrid tú lees la noticia en la prensa de la reunión de comisiones de UGT con el gobierno civil de Madrid para la misma manifestación y te dice lo mismo. Dice, no queremos consignas políticas, no queremos bandera republicana. Que vale, de acuerdo. Y esa burocracia, esa dirección sube socialmente, gana socialmente poder. Es un intercambio, ¿tú me das? Por eso digo, a mí no me gustan las grandes palabras, sobre todo si tienen que ver con la moral. Porque la moral es una hipocresía desde que se fundó, desde que el mono bajó del árbol. Porque seguro que bajó y dices, ¿por qué has bajado? Y te diría él, por moral. Seguro. No, te bajaste porque te caíste en las pollas. Entonces, veamos a los intereses. Pues si no vemos los intereses, nos vamos a cuestiones ahí que no paramos nunca, ¿no? Claro que hubo esa complicidad. Luego lo otro ya tiene formas diferentes. No es lo mismo el PSOE, no es lo mismo que el PC, no es lo mismo porque el PC cuando cumplió su misión, ¿qué es lo que pasó? Que lo arrinconaron. Y al final que se quedó con 3 diputados. Una vez que cumplió su misión, le dice, oye, ya tenemos al PSOE potente, ha ganado las elecciones con 10 millones de votos. Chico, pues nada, tranquilo, tú tranquilo. Que ya no nos hace falta. Y efectivamente, hasta hoy, que ni siquiera se atreve a presentarse a unas elecciones con sus propias siglas. ¿Es que Izquierda Unida es algo más que el PC? Son algunos que se fueron del PC y luego volvieron a Izquierda Unida, o sea, el PC y su resto. Eso es Izquierda Unida, gracias, vamos. Y entonces el PC se fueron al PSOE. Entonces, eso es ya. Ahora, los casos que has dicho, que si Podemos, que si Sumar y demás, pues ya eso es otro tema que también habría que analizar, digamos, fraccionadamente, porque estamos ya en otra época también. Surgen en otra época, surgen ya con 30 o 40 años después de la muerte de Franco. Estamos en otro tipo de al próximo libro. Sí, muy bien. Yo apuntar una cuestión. Lo que ha dicho de Villar-Mir, que el 75 planteaba esa línea ideológica por parte de la oligarquía. Esa línea ideológica que plantea la oligarquía cristaliza y toma cuerpo en los pactos de la Moncloa. En octubre del 77 involucra, primero su pacto, hay un pacto político, que es el que desarrolla lo que fue luego la Constitución, pero hay un pacto económico, es un pacto social. Es la clase trabajadora que se ve constreñida y atada porque sus dirigentes políticos, PSOE, PC, también estaba Convergencia, UCD y tal, pero esos no eran los que ataban a la clase obrera, era el PC. Y posteriormente, que no participaron en la negociación de los pactos, pero se suman, comisiones de UGT. ¿Y qué son los pactos de la Moncloa? Desde una perspectiva económica. Con una inflación del 26,5%, firman unas subidas salariales tope del 20%. Pero además con una cláusula en los pactos de la Moncloa, que aquellas fábricas, aquellas empresas donde la presión sindical hiciese rebasar ese tope del 20%, la empresa estaba facultada para despedir sin alegar causa
Se encuentra para despedir a un trabajador o causas disciplinarias, o económicas, o técnicas, organizativas, de producción. Bueno, ninguna de esas causas. Simplemente que se han roto los topes le permitía a la empresa despedir al 5% de la plantilla, sin alegar causa. Y eso lo firma PSOE y el PC. Cumplen su función. Lo que Villar Mir les pedía 2 años antes, lo cumplen allí. Pero es que además lo aplican con carácter retroactivo. En octubre del 77 había empresas que tenían firmados convenios con subidas de la inflación más 2 puntos, o la inflación más 3 puntos y tal. Se les aplica con carácter retroactivo. Hay una congelación salarial generalizada con una carta en manos de las empresas que es a donde se rompa por presión sindical, puedes despedir al 5% sin alegar causa. ¿Qué 5% iban a despedir? Al más combativo, evidentemente. Es decir, es evidente. Con lo cual, con los pactos de la Moncloa, comisiones y UGT que empiezan, que aún no han sido legalizados, bueno, sí, están legalizados, sí, recién legalizados, llevan 6 meses legalizados. Han firmado su sentencia como organización, como aparato, su sentencia de muerte. A partir de ahí, lo que es un proceso de desmovilización. ¿Cómo vas a identificarte con un sindicalismo que te congela los salarios y te facilita el despido? Bueno, pues... Pero eso es lo que querían, eso es lo que quería Villar Mir, representando una oligarquía inteligente. Es decir, que nos hagan la faena estos ya los retribuiremos, ya cobrarán sus migajas y tal, lo que decía de los intereses. Y luego en el terreno ideológico, pues efectivamente, les obligan, al PSOE le obligan a renunciar al marxismo, que lo hizo muy a gusto en el 28 Congreso, pero al PCI le obligan a renunciar al leninismo en el 9º Congreso. Es más, incluso Carrillo ya anunció en Estados Unidos, en una universidad norteamericana, que el PCI iba a renunciar a la concepción leninista del partido y tal, a la dictadura propietaria y tal. Lo hace antes de que en un congreso se avale. ¿Para qué le sirvió? Como aparato político, para su disolución. Es decir, renunciaron a la ideología a cambio de diputados y se quedaron sin diputados y sin ideología. Y hoy, por tanto, todas sus maniobras en torno a reconstruir, si cada reconstrucción son menos, y con menos peso político, y ninguna ideología política. ¿Os oís hablar alguna vez de algo de política a sumar? No. Pero son necesarios, son funcionales todavía al sistema. La pata socialdemócrata del poder político para garantizar su dominación es necesaria. Y ese es el papel. Y lo que le jode un poco al PSOE y tal es que estos la tercera pata les falla por sus propios errores. Pero como dice Manolo muy bien, hay que seguir los intereses. ¿Vosotros pensáis que Yolanda Díaz tiene algún elemento ideológico que aportar a un debate político? Yo no lo he oído nunca. Bueno, yo pienso que a Sumar, el otro día hablando así con unos amigos, ¿qué es lo que le falta a Sumar? A Sumar le falta algo importantísimo: tener en sus filas un aritmético. Porque no es poca. Por favor, contratar un aritmético. Alguien que sepa sumar. Nada más. Y nada menos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues si nos parece, damos por finalizado el acto. Agradecer a Andreu y a Manolo su presencia y recordaros que si alguien hace un favor o quiere enteramente llevar, por supuesto, algún cartel para la convocatoria del lunes 14, pues ahí fuera hay. Y nada más. Gracias, nos vemos.